¿En cualquier lado? No, soy antitecnológica. Ayuda. Ahí está bien. Ya. Amén. ¿Cómo están? Ah, qué bueno, yo también. Me alegra verles de nuevo. Estoy un poco nerviosa porque yo no sabía que hoy día iba a estar en la televisión. Menos mal que me eché una manito de tigre para hoy día, pero bueno, les saludo en el amor del Señor. Muy bienvenida, nos alegra verlas acá, de verdad. Junto con la hermana Tina, la hermana Lucy, que está enfermita, y la hermana Rosario, ¿para qué le digo? Una estábamos de ver. A todos en realidad, a todos ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Si hay conectados, también los saludamos. Y bendecido es el Señor, amén. Yo le doy las gracias, Señor, por este día. Quiero que, bueno, pasemos de inmediato a leer la palabra que se encuentra en el libro de Jonás, ¿ya? Jonás, capítulo 1, versículo 3. Jonás 1, versículo 3. Entonces lo pueden leer en sus Biblias o ahí proyectado, como usted le sienta más cómodo, ¿ya? Y vamos a leer este versículo, Jonás 1, 3, y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Este es el versículo y es la palabra para el día de hoy. Amén. Así que ahí como está, vamos a orar al Señor para presentarnos delante de Él y que bueno, que Él sea obrando de acuerdo a su voluntad. Amén. Amado Dios, amado Jesús, amado Espíritu Santo, glorificamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos las gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, amado Espíritu Santo, porque sé que tú nos acompañas. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, amado Dios, por tu presencia. Y te bendecimos en esta hora, Señor, y te exaltamos, Señor, y te bendigo junto a mis hermanos en este día. Decía, Señor, la palabra nacional, nuevas son, Señor. Y por eso, Señor, te glorificamos, porque tú nos has traído delante de ti. Tú, Señor, tu poder, tu presencia, Padre, que nos rodea, Padre, que nos cubre. Por eso te glorificamos en este día y te damos las gracias. Y te pedimos que tu gloria, Señor, descienda. Padre, que no sean ni mis palabras ni mis emociones, Señor, sino que sea entregando la palabra revelada, lo que tú has revelado a mi vida, lo que tú has tratado en mi vida. Por eso te bendigo y te glorifico en este día. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está presente en este lugar, Señor, a través de Zoom también. Gracias, Padre, por cada uno de sus vidas. Te adoramos y te glorificamos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, es un versículo muy cortito, ¿cierto? Y que yo sé que lo hemos leído un montón de veces, la historia de Jonás, ¿cierto? Desde muy pequeña yo escuchaba esta historia y la cantaba con toda mi fuerza cuando decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Por eso el mar profundo, el pez, se lo tragó o se lo comió, cantábamos, ¿cierto? Entonces todos conocemos esta historia, todos conocemos acerca de este profeta, ¿cierto? Pero bueno, en estos días el Señor me ha permitido un poco leer de los profetas menores y me detuve acá, en Jonás. Sabemos que Jonás está dentro de la lista de los que son los profetas menores, ¿ya?
Está Jonás, está Amós, está Nahum, está Joel, está Oseas, ¿cierto? Y cada uno tiene su personalidad. Como así nosotros también, cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad. Una es un poquito más alegre, otra más tímida, otra más, no sé, diría la lonjita desordenada, ¿cierto? Pero todas tenemos nuestra personalidad que nos caracteriza. Así como la tenían estos hombres de Dios, estos profetas. Entonces, Oseas, por ejemplo, se caracterizaba por su pasión, por su sensibilidad, por su amor. Él era el apóstol del amor, o el profeta del amor. Jeremías, por su pasión, por su quebrantamiento. Nahum, consolador, misericordia de Dios para sus hijos. Habacuc significa abrazo. Entonces, bueno, hay muchos más, pero cada uno de ellos tenía su personalidad, su descripción, como usted lo quiera llamar, pero todos tenían una misma misión, y era llamar al arrepentimiento. Todos tenían esa misión de ir, ¿cierto? De interceder, de orar, de clamar, ¿cierto? Por esas almas y para llevar a la gente al arrepentimiento. Entonces, aquí había un pueblo en esta historia de Jonás, ¿cierto? Había una nación, había una ciudad llamada Nínive, que había crecido en gran manera la maldad de ellos. El pecado había crecido de gran manera. Y Jonás era un siervo diferente, digámoslo así. ¿Por qué? Porque todos los demás profetas, si lo vemos así, ¿cierto? Iban a cumplir su misión, pero él precisamente huyó, se escondió. Entonces, por eso es como en la personalidad, a lo mejor un poco que lo caracteriza, lo que pasó con él. Entonces, vino la palabra de Jehová a Jonás, dice acá, y le dijo, levántate y ve a Nínive. Yo te necesito allá. El Señor le dice, yo te necesito porque necesito que tú vayas a pregonar mi palabra, que tú vayas a decirle a toda esa gente, mira, tú estás en pecado, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que ellos justamente fueran alcanzados para salvación y ser llamados al arrepentimiento. Entonces dice, anda, pregona, porque ha subido su maldad delante de mí. Eso le dice el Señor a Jonás, que fuera. Entonces, él, claro, respondió a este llamado, pero a la vez, él huyó. Todos sabemos, ¿cierto?, que él buscó un lugar donde esconderse, se fue a un barco, compró pasaje. Nínive está acá, y él se fue al otro lado contrario, a la otra ciudad contraria. Pero ¿por qué huyó Jonás? Yo sé que muchos a lo mejor no hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué huyó Jonás? ¿Por qué cree usted que huyó Jonás? A lo mejor por miedo, a lo mejor por cobardía. ¿Por qué huyó? Y bueno, aquí había un llamado divino. Y fue claramente la voz de Dios que le dice, ve, anda. El llamado directo del Señor a decirle, anda y ve lo que tú tienes y hacer lo que necesito que tú hagas por este pueblo, por esta nación. Entonces él estaba designado para esto, para ir a Nínive. Entonces, a este primer llamado, huye Jonás. Y él dice, voy a huir de la presencia de Dios. Y aquí está cierto lo grande, lo poderoso. Porque ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Y de repente es hasta contradictorio, porque decimos, ya, a lo mejor por miedo, por cobardía, huimos de la presencia de Dios, por miedo. Pero en la presencia de Dios está la paz. En la presencia de Dios
encontramos la tranquilidad, encontramos el gozo. En la presencia de Dios encontramos la sanidad. Entonces es como contradictorio. Huyo de la presencia de Dios, pero a la vez en Dios yo encuentro, en esa presencia, yo encuentro todo lo que necesito. Entonces, se vuelve un profeta desobediente, se escapó, digámoslo así, coloquialmente, se escapó, huyó. Pero aquí hubo un accionar de Dios. Dios actuó, ¿y qué hizo? Mandó una tempestad, ¿cierto? Un viento tan fuerte, una tempestad tan fuerte en el mar, que casi el barco se iba a partir por la mitad, dice acá, en la palabra del Señor. Era muy violenta esta tempestad. Entonces hubo un accionar de Dios. ¿Para qué? Para recuperar a este profeta. Para decirle, hey, yo te necesito, ¿qué estás haciendo? ¿Cierto? El Señor actuó. Y actuó de tal manera que hasta los marineros que eran paganos ahí conocieron a Dios. Porque ellos tenían el miedo de lo que estaba pasando. No sabían lo que estaba sucediendo. No sabían por qué estaba ese viento o esa tempestad tan fuerte. Ellos desconocían. Hasta que llegaron a Jonás. Él es el culpable. Por eso estamos así. Entonces, aquí hubo un estado de Jonás. Porque Dios hizo levantarse esta gran tempestad. Pero ¿cómo estaba Jonás? ¿Cómo estaba? Él estaba durmiendo, ¿cierto? Así lo dice su palabra. Él ya se había acostado, él ya se había acomodado. Él estaba así, súper tranquilo. Pero ¿quién va a estar tranquilo ante una tempestad? Si yo me subo a un bote, o cuando, es típico cuando vamos a conocer el lago, nos subimos a una barcaza, el barco se mueve así, y uno se asusta y dice, me voy a caer, me voy a ahogar aquí. Pero con una tempestad de la magnitud, pensando que el barco se iba prácticamente a destruir, ¿quién puede dormir así, digo yo? Nadie, yo creo. Pero él estaba ahí, escondido, ¿cierto? Durmiendo. ¿Y qué le dicen? Levántate, dormilón. Levántate. Y llegan a él. Porque él era justamente, en este caso, como la pieza principal de lo que estaba aconteciendo y por qué estaba aconteciendo. Entonces, él estaba acomodado y tal vez podemos pensar que estaba siendo insensible a lo que estaba pasando. Así hay una tempestad, pero yo me voy a quedar aquí. Y si pasaba lo que pasaba, o murieran los que murieran, en parte un poco de insensibilidad, ¿cierto? Como no me está afectando lo que le está pasando al otro. Entonces, había mucho peligro, pero vino el remesón y le dijeron, levántate y clama a tu Dios. Entonces podemos ver acá, de esta historia, que a lo mejor muchos dicen que puede ser simplemente una historia, pero nosotros sabemos que no. Sabemos que esto es real y es verdadero, y es parte de lo que le sucedió a este profeta, o parte de lo que él vivió como profeta. Entonces, ¿qué pasa? La desobediencia a la palabra de Dios siempre lleva a un entorpecimiento espiritual. Y yo creo que eso, de alguna forma, nosotros lo hemos vivido, ¿cierto? Como humanos. Cuando hemos desobedecido, cuando no hemos querido hacer caso, ha habido un entorpecimiento, ¿cierto? Entorpecer significa dificultar el desarrollo normal de una actividad o proceso. Entonces puede ser que, no sé, un varón jugando a la pelota se cae y se fractura un pie. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Un quiebre ahí. Algo pasó. Quedó un poco con alguna pequeña secuela. No voy a poder volver a jugar o no lo voy a hacer por mucho tiempo. Hubo una interrupción ahí en lo que él hacía como actividad normal,
¿cierto? Hubo ahí un entorpecimiento al desarrollo normal que él tenía, a lo mejor como una persona normal que juega a la pelota. Y también el entorpecimiento dice que hace que una persona pierda agilidad, pierda la destreza para hacer algo. Entonces, ya no me voy a mover como antes, ya no voy a caminar como antes. Muchas veces ya no quedé igual como estaba antes. Y muchas veces esto pasa con el pecado, esto pasa con la desobediencia. Que muchas veces cuando no desobedecemos, no escuchamos la voz de Dios, viene, ¿cierto?, una ruptura, viene un entorpecimiento. Y ya no somos los de antes. Ese hijo de Dios, ¿cierto?, con todo el optimismo que venía, con todo el power, como se dice, con todo el flow, como se dicen los jóvenes, ya no, ya no. Entonces, por ahí dicen, son procesos, ¿cierto? Son procesos. ¿Pero por qué son procesos? Porque tenemos que pasar por este proceso, o por qué tenemos que pasar por esta rehabilitación espiritual. Y ha sido porque muchas veces hemos tomado malas decisiones que han afectado nuestra vida, han afectado a nuestra familia, y eso deja huella, de cierta forma. Entonces, ¿por qué entonces es importante comprender? Si con la desobediencia, entorpecer, no me dejan que mi vida se desarrolle al 100%, como yo quisiera. Muchas veces yo digo, Señor, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer esto otro, estar no sé en cuántos frentes. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no estoy alineada a lo que Él quiere o a la voluntad del Padre o a lo que dice su palabra. Entonces, el pecado, como les decía, la desobediencia van dejando huella, van dejando rastro en nuestra vida. Pero a pesar de todo esto, de nuestros fracasos, de nuestros errores, del pecado y de todas las cosas que de repente, y también, como decía, las malas decisiones que tomamos, a pesar de todo esto, está la fidelidad de Dios para nosotros cada día. La hermana Connie lo leía en el devocional, Lamentaciones de Jeremías, profeta. Nuevas son cada mañana tus misericordias, nuevas cada mañana. Es decir, hoy día voy a tener misericordia contigo, mañana no. Es así. El Señor siempre está renovando nuestra vida y siempre nos va a dar la oportunidad, porque es su fidelidad, es la grandeza de Dios, es el amor de Dios que Él tiene para nuestra vida, y es cada día, a pesar de cómo nos sintamos, porque muchas veces nos sentimos ganas de conectarnos con Dios, ¿cierto? Estamos sin fuerza, estamos cansados, y no tenemos simplemente ganas de hacerlo, no tenemos fuerza. Pero ahí está la misericordia de Dios cada día, que Él viene y te dice, aquí estoy contigo, yo no te he dejado, no te voy a dejar. Entonces, a pesar de todo, está Él. ¿Por qué? Porque Él es Padre, es mi Padre, es su Padre, que tiene un corazón para nosotros y nos da una oportunidad para que yo me pueda arrepentir y comenzar de nuevo cada día de mi vida. Y esto es súper importante, amén, porque hoy en día y en estos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, de muchos, ya lo estamos viendo. Entonces da lo mismo hacer lo que yo hacía antes como hijo de Dios. A lo mejor estoy un poco insensible a la oración, a la palabra, a los medios de gracia, a lo que sea. El amor de muchos se va a enfriar. Pero hoy día escuchaba una palabra, una alabanza que decía, no puedo parar, Señor, de creer en ti, no puedo parar de buscarte, no puedo parar de amarte, y no voy a parar, decía, de congregarme, no voy a parar
de hacer o leer la Biblia o de buscarte. No voy a parar porque yo creo en ti y porque yo te espero a ti. Amén. Porque viene el Señor y viene, ¿cierto? Lo hemos escuchado, se ha predicado, se va a seguir predicando que Cristo viene. Entonces, por eso no podemos parar de hacer estas cosas, no nos podemos insensibilizar. Porque de la presencia de Dios nadie se puede escapar. Nadie. Porque Él es el soberano. Él es el soberano, el Santo de Israel. Amén. Entonces, el problema es cuando nos quedamos cómodos o insensibles. Ahí está el problema. Cuando nos quedamos en ese estado. Aquí a Jonás lo tuvieron que remover. Despierta, clama a tu Dios. Y tuvieron que hacerlo para poder ellos salvarse, porque todos iban a morir. Una tempestad iba a destruir el barco se iba a hundir, todos se iban a hundir, ¿cierto? Entonces, aquí le hicieron clama a tu Dios. Pero no podemos quedarnos en este estado, porque eso origina consecuencias que se producen, como les decía, por malas decisiones, por la desobediencia, por no hacer la voluntad de Dios. Pero también después de esto, Jonás se confiesa y dice, ahí en el 1, versículo 9, y él le respondió, soy hebreo y temo a Dios, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, que hizo la tierra. Él se confiesa y se identifica, temo a Dios. Entonces, aquí hubo una confesión de Jonás. Y a pesar de todo esto, Dios tuvo misericordia, donde hombres marinos que eran paganos, que no conocían a este Dios todopoderoso, vieron la grandeza de Dios. Ahí, ¿cierto? En segundo, vino la calma. ¿Cómo puede ocurrir eso? Segundo, es como para quedar así. Pero Dios lo hace porque Él es el soberano. Amén. Entonces, vieron la grandeza de Dios, hicieron sacrificios, dice acá. Y ellos sabían que huían de la presencia de Dios, este Jonás. Hicieron votos. Y esto dio como resultado el que estas personas se convirtieran, fueran alcanzados para salvación. Amén. Entonces, aquí hay 5 hechos grandes que pasan en esta historia. Como por ejemplo, la gran negativa, que yo pensaba y leía, decía, pero ¿cómo le dicen no a Dios? Es como impactante, es como, me voy, huyo, no puedo hacer esto. O sea, hay una gran negativa del profeta, hay un gran pez, porque lo dice la palabra, una gran ciudad, que es Nínive, está una gran envidia, que lo vamos a ver más adelante, y hay un gran Dios. Amén. Pero, sin embargo, Jonás no era un gran profeta. Todas las grandes en esta historia, menos Jonás, porque era un profeta, un siervo de Dios, que le estaba llamado a cumplir. O tenía tareas asignadas, como todos los profetas, ¿cierto? Entonces viene esta otra parte de la historia, que es la oración y la liberación de Jonás. Y esto lo vemos ahí en el capítulo 2, cuando Jonás ora a Dios, cuando clama, cuando ya él no tiene fuerza, cuando él tiene miedo a morir, porque él sabía que se podía morir dentro de un pez. Entonces él tiene miedo a esta muerte física. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Se da cuenta la misericordia de Dios? Que a pesar de que se escondió, huyó, ¿cierto? De lo que provocó, él invocó a Dios
clamó y el Señor puso su oído. Entonces, yo sé que muchos hemos estado en situaciones a veces complicadas en nuestras vidas. Algunos al borde de la muerte, otros, no sé, en un choque, o distintas situaciones muy complejas en nuestras vidas, donde hemos visto, a lo mejor, no sé, nos vamos a morir. Porque a mí me decían, pasan 2 minutos, se puede morir ella. Dice a mi esposo, se muere tu señora, se muere tu hija. Pero a pesar de todo eso, yo no lo vivía así, como que, me iba a morir. Yo le doy gracias al Señor porque hasta en eso me cubrió y me guardó de mis mismas emociones, porque si me dicen a mí ella se va a morir, ¿qué pasaría conmigo? Me hubiese estado, pero aterrorizada. Pero se da cuenta que el Señor hasta en esos detalles nos cubre. Que te lo digan después ya, que bueno, te dicen después cuando ya estás estable, ya no me morí. Pero que te lo digan ahí en el momento. Entonces, muchos hemos pasado estas situaciones, ¿cierto? Invocamos a nuestro Dios en la angustia y el Señor nos oye. Perdón, pero tengo problemas con la audífono. Estoy ya no acostumbro a usar audífono. Siempre me pasa lo mismo con la audífono. No se me sujietan. Tengo un atornillador, ¿no? No sé si mi oreja será muy chica. Gracias. No estoy acostumbrada a usar audífonos, la verdad, ni para escuchar música. Ya. Entonces, oró Jonás, ¿cierto? Dice en uno de sus versículos, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. A pesar de yo sentirme así, desechado, Señor, ni siquiera me mires porque yo cometí un error. Me siento desechado. Pero a pesar de todo eso, Él dice, veré tu santo templo, veré tu presencia, veré tu grandeza en mi vida y lo que tú vas a hacer ahora conmigo. Entonces podemos ver esta bondad de Dios, el favor de nuestro Padre, su gracia que es infinita y es eterna, su misericordia y amor que Él tiene cada día para perdonarnos. Amén. Entonces por eso yo le digo, Dios es bueno. Y yo sé que usted lo experimenta así cada día. Usted experimenta cada día que Dios es bueno. Amén. Y yo sé que cada día usted con un corazón agradecido va y le dice, gracias Señor. A pesar de nuestros errores, ¿cierto? De nuestros fracasos, Él está ahí y nos socorre. ¿Por qué? Porque en Él desborda amor. Y es un amor que nosotros no podemos cuantificar, porque es tanto la grandeza de nuestro Dios. Entonces, desechado, pero aún así hay esperanza. Había esperanza en Jonás de que él iba a salir de ahí. Entonces, ¿qué viene acá? Que Jonás un poco se arrepiente de lo que pasa y dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Pagaré lo que prometí. Entonces, aquí, claro, es arrepiente y dice, ya, voy a hacer lo que tengo que hacer. Que el Señor me mandó, lo voy a hacer. Pero también aquí, hablando en el lenguaje colonial, o del buen silencio, le digo yo, no significa el tener chipe libre. Es decir, ya, hoy día me porto mal, y yo sé que el Señor me va a perdonar y me voy a arrepentir, y al otro día igual me voy a portar mal. No, no es así. ¿Y sabe por qué? Porque usted cada día, usted va madurando y va creciendo. En el caminar con Dios usted va madurando. En el caminar con Dios va madurando y va amando. Madura, ama, madura, avanza. Amén. Entonces, por eso, cuando ya maduramos y decimos, sí, cada vez amo a Dios con mi corazón, con toda mi fuerza, entonces yo no quiero hacer nada malo
o nada que haga sentir, ¿cierto?, que le estoy fallando a Dios, porque usted va amando, amén. Entonces, porque yo no quiero que Él, como mi Padre, ¿cierto?, yo no le quiero fallar. Yo no quiero que mi papá se sienta mal conmigo, porque yo lo amo con toda mi fuerza, y yo no le quiero fallar. Entonces uno va creciendo, porque uno tiene que avanzar en este caminar con Dios, amén. Entonces, yo no sé, muchas veces decimos, hoy, cuando vemos pareja, que si esta relación es un poquito tóxica, porque después que pelean, se aman, después van a pelear, y así sucesivamente, ¿cierto? Vemos situaciones así que muchas veces no entendemos. Pero esto no es así en la relación, en el caminar con Dios. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y yo no le quiero fallar. Amén. Entonces, su oración aquí de Jonás es de agradecimiento, de alabanza, en gratitud. ¿Por qué? Porque él escapó de la muerte. Bueno, el Señor lo hizo escapar de la muerte. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Ahí en Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Entonces, en gratitud, y también porque era su llamamiento, él dijo, voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. No me puedo escapar. Entonces, todo esto dio como resultado una vida espiritual renovada de Jonás. ¿Amén? Se renovó. Entendió. Y dijo, tengo que ir. Entonces, su liberación, cuando hubo aprendido su lección, cuando le aprendió la lección, él fue liberado. ¿Y por qué fue liberado? Para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de papá. Entonces, podemos estar muy desviados del caminar con Cristo, muy desviados de nuestra relación con Jesús. Podemos sentirnos muy cómodos como estamos a lo mejor. Podemos estar con mucho miedo, ¿cierto? Pero así todo, el Señor va a cumplir su propósito. Lo que Él quiere hacer con tu familia, a lo mejor, no sé, con alguien puntual que tú tienes en mente, el Señor va a cumplir su propósito y lo va a hacer. De alguna u otra forma, Él lo va a hacer. Entonces, aquí hay un accionar para que aquello se cumpla, porque el Señor lo hará y el Señor lo va a cumplir. Él quería salvar esta nación. El Señor quería que Nínive se arrepintiera. Ese era el plan, el llamamiento, ¿cierto? Entonces, después de esto, viene una comisión renovada, viene un Jonás obediente. En el capítulo 3 dice, Nínive se arrepiente. Entonces, dice, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vino una segunda vez, vino una segunda oportunidad, y por lo tanto, ¿qué hizo Jonás? Se fue a Nínive, ¿cierto? Según lo que dice acá la palabra, él partió para allá. El Señor le dice lo mismo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. De nuevo. ¿Y qué hizo Jonás? No huyó, porque ya había pasado por el proceso. Se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Amén. Aquí se requerían más o menos 3 días en recorrer esta ciudad. Más o menos 3 días se iba a demorar en caminar y pregonar. Entonces Jonás empezó a proclamar el evangelio, a proclamar el mensaje de Dios. Desde el mayor, dice su palabra, hasta el menor, creyeron en Dios. Entonces vino una salvación, ¿cierto? Para este pueblo. Vino la salvación para esta ciudad.
Y fue tanto el impacto que el accionar de Dios y la misericordia de Dios para Nínive, que hasta la autoridad máxima, que era el rey, él también dijo y convocó, aquí todos van a hacer ayuno y todos van a clamar y van a proclamar a Dios. Amén. Entonces fue este impacto de esa palabra anunciada que llegó hasta el rey, ¿cierto?, la autoridad, y que los mandó a clamar fuertemente a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios se arrepintió del mal que iba a hacer. Pues ya, yo no hago esto. ¿Por qué? Porque esta ciudad se arrepintió y reconoció a Dios. Entonces se da cuenta los resultados, cómo pueden impactar en el otro. ¿Cómo impacta la palabra de Dios? ¿Cómo impacta la presencia de Dios? Impacta en nuestras vidas como hijos de Dios y eso a diario. Si impacta en nosotros, también va a impactar en el otro. Entonces, pero es nuestro comportamiento, es nuestra voluntad de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué huyó Jonás? ¿Por qué huyó? ¿Por miedo? Porque sentía miedo de los asirios, sentía, no sé, a lo mejor le dio cobardía y eso es súper normal y puede pasar porque somos humanos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ya nos vamos al capítulo 4, que donde después hubo este mover, donde el Señor hizo, ¿cierto?, que toda esta ciudad se arrepintiera. Entonces, esta historia podría haber terminado hasta aquí, con todos felices. ¿Por qué? Porque todos se arrepintieron, creyeron en Dios. Pero la historia no termina aquí. Termina cuando Jonás se enoja. Entonces saltamos del enojo a la alegría y volvemos como al enojo. Entonces yo digo, pero... Y yo me miro y me analizo, yo, como Cristina, muchas veces eso me pasa a mí, como persona, en mi estado de ánimo o en mi voluntad o en mi comportamiento. Hay cosas que me pueden parecer, otras no. Y ahí es donde me siento contenta, me siento enojada, me siento triste, me vuelvo a sentir contenta o tal vez termino enojada. Todo es parte de uno como ser humano, ¿cierto? Es parte de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Entonces yo digo, y termina con el enojo. Cuando Jonás dice, lloró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarda en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Él sabía que el Señor se iba a arrepentir, porque en su misericordia él quería rescatar esta nación. Entonces él por eso se enojó y él por eso huyó, porque sabía que el Señor iba a actuar ahí, en esta ciudad, ¿cierto? Entonces, la salvación se presenta para todos y lo sabemos y por algo estamos, ¿cierto? Y llevamos y proclamamos el Evangelio de Cristo porque la salvación es para todos. La misericordia es para todos. Amén. Pero parece que esto no lo entendía este profeta. La conducta de Jonás, reflejada en su enojo, hasta llegar al punto de decirle al Señor, quítame la vida. Lo vemos aquí en el capítulo 4. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Se da cuenta el nivel de enojo, de emoción que él tenía mezclado ahí? Y decirle al Señor, quítame la vida. Yo quiero desaparecer, como de esta historia. Entonces, seguramente pensaba que solamente los descendientes, a lo mejor de Abraham,
su pueblo o los escogidos de Dios eran los únicos que podían alcanzar esta salvación. Pero acá Dios le dice otra cosa. La salvación es para todos. La misericordia de Dios es para todos. Ellos igual como nación tenían la oportunidad de arrepentirse y de ser alcanzados para ser salvos. Y quizás Jonás se preguntaba, pero ¿por qué estos paganos? ¿Por qué también, cierto? Dios mío, ¿por qué eres tan misericordioso con ellos? Y muchas veces nos ha pasado en nuestro caminar, en nuestro trayecto, que nos encontramos así. Pero, Señor, ¿por qué le das de nuevo otra oportunidad? Señor, pero mira qué ha pasado. Y a mí me pasó con alguien muy cercano. Y decía, pero Señor, ¿por qué? Porque si mira como no quiere nada contigo, decía yo, no quiere tener una relación contigo, porque tú lo bendices. Y yo digo, pero ¿cómo yo me voy a poner a ese nivel de preguntar esas cosas a Dios? ¿Por qué? Porque al final uno, ¿qué mira? Mira lo que está pasando, ¿cierto?, con el otro, pero no lo está mirando a sí mismo, lo que está pasando en el día a día con uno mismo, ¿cierto? Entonces entendí y comprendí que la misericordia de Dios es para todos. Te portes bien o te portes mal. Eso no quiere decir que te vayas a portar mal siempre. No. Pero aunque tú falles, aunque yo falle, aunque cometa errores, el Señor va a estar ahí y va a cumplir su propósito en ti, en mí, lo va a hacer igual. Entonces, aunque yo, no sé, vea a esta persona lejos de Dios, aun cuando lo conoció, y yo me preguntaba, Señor, pero mira, está súper bien, está súper contento, y yo no lo veo mal. Pero claro, es lo que uno ve a simple vista. Pero nadie puede estar en paz o feliz sin Dios. No hay nada que pueda cubrir esa plenitud que tú necesitas, que yo necesito, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso entendí y yo dije, Señor, ayúdame a entender, a comprender, porque yo me crié, bueno, de siempre, en la casa del Señor, y decía, ¿por qué el hermano hace esto? ¿Por qué el hermano hace esto otro? Porque de cierta forma, claro, yo pequeñita de edad, porque sigo siendo pequeña, pero pequeñita de edad, había cosas que no comprendía, situaciones que veía y que no, yo decía, pero esto no calza con la palabra. Estos comportamientos, estas actitudes no calzan con lo que dice la palabra, con lo que dice Dios, con lo que quiere Dios para uno. Pero finalmente, cada uno de nosotros, todos, vamos a tener que dar cuenta a Dios cuando estemos en el tribunal de Cristo por todos nuestros actos, por todo lo que hacemos, por todo lo que dijimos, por todo lo que dejamos de hacer. Todos. No tan solo nosotros que vivimos y tenemos una relación con Dios y estamos en la iglesia. Porque no por eso nosotros no cometemos errores. Cometemos errores y le fallamos a Dios. Pero yo le doy gracias a Dios que a pesar de eso, Él va renovando nuestras fuerzas y Él va renovando esa relación en el día a día. Bueno, siempre y cuando yo me dispongo, ¿cierto? Entonces todos tenemos que rendir cuentas y lo vamos a tener que hacer en ese tribunal. Entonces por eso tenemos que orar y clamar el uno por el otro, siempre. Ahora, usted se está portando mal. No. Ir donde el otro está, ¿qué necesita? ¿En qué te puedo ayudar? Porque muchas veces, ¿cierto? A lo mejor no sentimos ni siquiera a quién contarle, ¿cierto?, nuestras situaciones, nuestras cosas. Necesitamos ahí un hombro
al menos nosotras las mujeres que somos más de piel, ¿no es cierto? Siempre necesitamos a alguien con quien compartir, ¿cierto, Maravilla? No. Siempre necesitamos a alguien. Y yo así también, yo creo que los hombres iguales, ¿cierto? No. Amén, sí. Siempre necesitamos al otro. Y sobre todo si estamos, como dice el hermano William, en esta comunidad, en esta familia. Somos una familia. Si a él le pasa algo y es doloroso, yo también voy a sentir dolor. Si a la hermana Tina le pasa algo, yo también voy a sentir dolor. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? En ese dolor, en esa necesidad. Lo que está viviendo el hermano es lo que necesita el hermano. Entonces, pero aquí Jonás se enojó. ¿Pero por qué tenías que salvar a esta tierra, a esta nación? ¿Por qué? Entonces, que el Señor nos ayude, porque muchas veces eso florecía en mí, cosas que no entendía. Pero el Señor nos sigue perdonando y nos da la oportunidad de que nuestras fuerzas sean renovadas. Es la grandeza, la compasión divina de nuestro Padre, ¿cierto? El llamamiento de Jonás era para ir a Nínive, la gran ciudad de Asiria, y predicar allí a sus habitantes paganos. Eso es lo que tenía que hacer Jonás. Entonces, estaba la lealtad a Dios. Él tenía lealtad a Dios, pero él no comprendía por qué Dios tenía que salvar a esta nación. No lo comprendía. Entonces, ahí es donde juegan las emociones, juegan los sentimientos, juegan los intereses personales de cada uno. Entonces, todo esto determina nuestra conducta y determina nuestra voluntad. En el capítulo 4, versículo 9, le dice Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Porque si lo vemos acá, en este capítulo, dice que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Entonces, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró tanto por esta calabacera. Pero al otro día dice que vino el alba, al día siguiente, y Dios preparó un gusano. Y la calabacera, ¿qué le pasó? Se secó. Entonces ya no había sombra, nada que lo estuviera cubriendo. Él estaba muy cómodo ahí también en la calabacera, o con la calabacera. Entonces le dice: ¿tanto te enojas con la calabacera? ¿Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer? ¿No tendré yo piedad por estas almas? Entonces, que el Señor nos ayude, amén. Nos ayude a comprender, a entender, porque hay llamamiento para cada uno de nosotros. El llamado está presente. Ahora, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a conocer su voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar mi conducta. Aquí el profeta se enojó. Primero huyó, porque no lo quería hacer. Después que hizo el trabajo, por decirlo así, se enojó. Se enojó por el objetivo cumplido. Entonces, ¿y por qué? Porque muchas veces son nuestros propios intereses. Y eso es lo que va determinando lo que yo voy a hacer, mi conducta. Entonces, ¿hay un llamamiento para cada uno? Sí. Pero en ellos también vemos nuestra libertad humana comprometida. Si el Señor me manda, me llama y me manda, se ve. Pero si yo también veo que en eso que tengo que hacer está comprometida mi libertad, muchas veces a lo mejor nos vamos a negar tal vez, o vamos a salir avanzando. Está comprometida mi libertad. Entonces, que Dios nos ayude, porque Dios nos manda a amar primeramente a Él, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. También al prójimo, ¿cierto?
nos manda a amar. Pero tenemos que ser moldeados, tenemos que dejar que Dios nos moldee a través de su palabra, a través de lo que nos enseña, a través de su presencia, a través de estar en esa comunión con Cristo. Tenemos que estar moldeados para que nuestra conducta, mi comportamiento, esté alineado a la voluntad de Cristo. Amén. Entonces es necesario que cada uno de ustedes, que yo, tenemos este llamamiento, podamos estar alineados con el Señor a esa voluntad para que Dios cumpla su propósito. Amén. Dios lo va a hacer. Es el accionar que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, y para que hayan resultados, y esos resultados van a ser favorables, de reflejar a Jesús en mi vida. Yo tengo que reflejar a Jesús en mí. El otro tiene que ver, ¿cierto? El que no conoce a Jesús, él tiene que ver en mí a Jesús. Amén. Entonces, debemos de repente cambiar el chip, como se dice, cambiar nuestra conducta, nuestros patrones, nuestros paradigmas, para yo arrepentirme y llevar a otros al arrepentimiento. Ese es el objetivo. Amén. Esa es la promesa. Ese es el cumplimiento. Mire, por lo general, antes de hacer algo, siempre hay una predisposición, ¿sí o no? Como, no sé. Por ejemplo, yo le digo, no sé, al hermano William, y yo ahora no quería andar con él. Yo decía, ¿por qué justo hoy día que me toca predicar voy a salir en la pantalla? ¿Por qué? No es mi mejor ángulo. Entonces, se da cuenta que había una predisposición. Yo me predispuse antes de que yo iba a salir mal en la tele. ¿Se da cuenta? Entonces, todas las mañanas cuando vamos a dejar a mi hija, tenemos que salir temprano porque el tremendo taco que hay ahí. Entonces, la hago ahora en el auto porque típico chileno, andamos corriendo. Entonces, ya le digo, Josita, repite conmigo. Ella, los 5 primeros minutos, Señor Jesús, te damos gracias, Súper contenta por este día, por cuidar a mi abuelito, súper contenta, hasta los 5 minutos. Señor Jesús, te pido, y ya me empieza a mirar, te pido que tú me des gracia delante de ti, y delante de mis compañeros, delante de mis profesores, y así como, oye, ya pues termina luego, porque la oración dura hasta que llegamos al colegio, como que se me pasa un poquito, pero yo digo, tarde o temprano, va a haber un accionar de Dios en ella. Por los primeros 5 minutos va a estar feliz, los otros 10 tal vez lo va a orar así a la fuerza, ¿cierto? Pero yo sé que el día de mañana yo ya no voy a orar con ella. Ella ya no va a repetir, ella va a orar sola. Entonces, para que ustedes sepan que hay esperanza en lo que Dios la va a llamar. A lo mejor le va a tocar mucho orar por su familia, mucho orar por sus hijos, mucho orar, no sé, por una situación en especial. Le va a tocar, pero hay esperanza y el Señor lo va a hacer, porque el Señor va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, le doy gracias al Señor por esta palabra, porque, bueno, primero me habla a mí, ¿cierto? A uno como predicadora le dice, en esto necesitamos, ¿cierto? Alinearnos y piense siempre que el Señor la ama. Siempre piense eso. A pesar de nuestro error y nuestra falla, el Señor nos ama. El Señor cuida de sus hijos, cuida de nosotros, es nuestro Padre. Pero yo también lo voy a amar a Él, porque yo lo quiero amar. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, dándole gracias por esta palabra y que el Señor los bendiga grandemente. Que el Señor bendiga si hay todavía hermanos conectados en sus casas.
que el Señor los cubra también, cubra a cada familia, y vamos a orar para entregar, amén. Amado Dios, amado Jesús, glorificamos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos, te quiero dar las gracias por este día, te quiero dar gracias por tu presencia. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si empieza la vida? Por eso, Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu señoría, te doy gracias por tu misericordia, por tu grandeza. Te doy gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí, porque nos permites, Señor, escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque tú eres real, porque tú cumples tu propósito en nosotros. Permítenos que podamos estar alineados, Señor, a tu voluntad, Padre. Estar alineados, Padre, a ese llamamiento que tú tienes para nosotros. Estar alineados, Señor, a ti en cada área de nuestras vidas, Jesús. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos, Señor, que tu gloria y tu poder transformen nuestros corazones, el poder amar, Señor, el poder sentir dolor por esa necesidad, por el otro, Padre, por el que se pierde, por nuestras familias, Señor, que aún no te conocen, Padre. Gracias, Señor, por ese eterno amor, por esa grandeza y esa misericordia, y porque tu fidelidad, Señor, y tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias por hablar a nuestras vidas, por tratar con nosotros. Que tu palabra sea revelada en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieras tratar con ellos, Señor. Gracias porque estás aquí. Te amamos, glorificamos y te doy gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia, porque sé, Señor, que de ti no nos podemos esconder. De tu presencia no podemos huir, Padre. En tu presencia está la sanidad, está la libertad. En tu presencia está la paz, Señor, que tanto necesitamos. Por eso, Señor, te bendecimos en este día. Te adoramos y te glorificamos. Y te damos las gracias, Señor. Trabaja en nosotros, trabaja en nuestra vida. Cada día de nuestras vidas trabaja en nuestros corazones. Derriba argumentos, Señor, nuestros propios intereses, Padre, que no están alineados, Señor, con tu voluntad. Te pido que tu gloria trabaje en nuestras vidas para no parar de amarte, Señor, no parar, Padre, de buscarte, no parar, Señor, de servirte, sino que seguir, Señor, creyendo, seguir amándote, seguir cada día de nuestras vidas hasta cuando tú vengas con nosotros, Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos. Amado Dios, amado Jesús, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero invitarles a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿A quién le entrego, pastor?